Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Bienvenidos otra vez a una nueva clase de anato. Y en este caso vamos a ver lo que nos quedó pendiente de la clase anterior de brazo. Y acá es donde las cosas se van a poner interesantes. O al menos a mi criterio, esta es la parte como más divertida si se quiere, pero al mismo tiempo tiene un gran componente desafiante que es el razonar y el entender las ramas y los recorridos de los elementos vasculonerviosos. Porque acá, cuando nosotros vimos axila, era como que, bueno, todo queda enmarcado en la fosa axilar. O capaz en las zonas que están cerquita de la fosa axilar. Como que no hay muchas opciones en cuanto a dónde se pueden ir los elementos. O sea, es a los músculos que están en la fosa axilar o a algún lugar que los dejamos ahí con puntitos suspensivos. Bueno, ese lugar viene a ser el brazo. Me parece que es un trabajo práctico, o es la parte del trabajo práctico que es la más interesante, que de hecho también es la más interesante y la más rica en cuanto a los preparados cuando ustedes vayan a su clase de anato, de poder buscar estos elementos, de poder relacionar dónde están y de poder ponerles nombres. Es, creo que de las más grandes satisfacciones que uno puede tener cuando identifica bien los elementos vasculonerviosos. Así que vamos a ponerle mucha onda a esta clase para que se vayan con los conceptos lo más claro que se pueda. Bien, entonces este va a ser nuestro índice. Evidentemente, de las cosas más importantes que vamos a ver hoy va a ser la arteria braquial, que va a ser la arteria que se va a encargar de darle la vascularización a todo el brazo y también al antebrazo. Lo que pasa es que lo va a hacer en el antebrazo a través de sus ramas terminales, de los nervios y de las venas, ¿sí? Bien, entonces del brazo, como dijimos, la irrigación va a estar determinada por la arteria braquial, que va a ser justamente, como habíamos dicho, todo lo que se denomine braquio, braquial, braquio, ¿sí? Hace referencia al brazo, con lo cual arteria braquial va a ser arteria del brazo. Se llama braquial, no digan arteria del brazo, pero es a lo que hace referencia el término braquial. Y la inervación que, como ya saben ustedes, la vamos a dividir en dos. Por un lado la motora y por otro lado la sensitiva. La motora va a estar dada por dos nervios, el músculo cutáneo y el nervio radial, y la inervación sensitiva va a estar dada por el axilar, por el nervio radial y por los cutáneos antebraquial y braquial medial, ¿sí? Claramente el braquial medial definitivamente y el antebraquial medial una parte de lo que es la parte más media del brazo. Ahora lo vamos a ver bien igual con un gráfico. Y respecto de la topografía, porque los términos, en términos de límites, al brazo lo limitamos en el del video anterior, como habíamos dicho, la inserción del pectoral y el dorsal ancho, y una línea imaginaria que pasa por los epicóndilos o bien dos travesaños de dedos superiores al pliegue del codo. Entonces, el área topográfica que nos va a interesar más que nada en este trabajo práctico se va a denominar conducto braquial. El conducto braquial, ahora lo vamos a ver en distintas imágenes, pero básicamente es un conducto justamente que va a estar limitado por estructuras del brazo. Como contenido va a tener a los elementos nobles más importantes del brazo, es decir, a la arteria braquial, al nervio mediano, a las venas braquiales satélites, en una parte de su recorrido a la vena basílica y en una parte de su recorrido al nervio cubital. Y va a estar limitado por, como dice acá, hacia anterior, el coracobraquial y el braquial, o sea, sería anterior y lateral también, hacia posterior por el braquial y hacia lateral por la fascia del brazo. El límite lateral, al ser la fascia del brazo, lo que permite es, en la clínica, cuando nosotros revisamos, o mismo ustedes lo pueden intentar, es percibir el pulso de la arteria braquial a los niveles más superiores. Bien, entonces, vamos con lo que es la arteria braquial. Como elemento arterial, como dijimos hace un tiempito en fosa axilar, cuando hablábamos de la arteria axilar, la arteria braquial es una arteria que surge mágicamente, vamos a decirlo de alguna manera, desde el punto convencional del borde inferior de la inserción del pectoral mayor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la arteria axilar pasa por debajo de la inserción del pectoral mayor, deja de llamarse axilar y se llama braquial, ¿sí? Entonces, uno de los puntos fundamentales para poder determinar dónde inicia esta arteria es buscar el punto donde se está insertando el pectoral mayor, que en este caso es acá. Más o menos a esa altura. Que nosotros habíamos dicho que justamente coincide con los límites topográficos que tiene el brazo, ¿sí? No es ninguna coincidencia, no son cosas que están determinadas al azar. Bien, y la terminación de la arteria braquial, como les dije siempre, origen, terminación, trayecto y ramas, va a ser a esta altura en la fosa del codo, donde se va a dividir en sus dos ramas terminales, que van a ser la arteria radial y la arteria cubital, ¿sí? Entonces, vamos a poner términos de situación en esta imagen, que son los términos de situación que nos van a acompañar por varias imágenes más. Superior, inferior,
lateral y medial. Medial porque fíjense que yo veo acá lo que sería, o acá estaría el borde medial de la escápula. Lateral porque veo el miembro superior. Superior porque veo estructuras propias de la escápula, como la apófisis coracoides. E inferior porque veo el antebrazo. Así que ahí tenemos nuestros términos de situación. Como dijimos, entonces, el origen de la arteria axilar va a ser la inserción braquial del pectoral mayor. Y la terminación va a ser a través de sus dos ramas terminales en el pliegue del codo. ¿Sí? En realidad no es en el pliegue del codo, es en la fosa del codo, a través de la arteria radial y de la arteria cubital. La arteria radial va a estar hacia lateral y la cubital va a estar hacia medial. ¿Sí? Y se va a dar justamente en este espacio topográfico, que es lo que se conoce como surco bicipital medial. Lo vamos a ver ahora cuando veamos justamente articulación del codo y el antebrazo. Entonces, fíjense cómo va a estar ubicado lo que es la arteria braquial en relación a las estructuras propias del brazo. Como dijimos, acá tenemos marcada la inserción braquial del pectoral mayor. Y fíjense cómo va la arteria braquial, si hacemos zoom, arteria braquial, que es esta que está acá, claramente la que está pintada de rojo por convención, como habíamos dicho, apoyada sobre su cara lateral, que es esta parte de acá, y después lo cruza por anterior hacia medial, vamos a tener el nervio mediano. Es decir, esto es muy característico del nervio mediano, a veces no es fácil observarlo en los preparados, porque es algo que a veces se mueve. Esta va a ser la arteria braquial. El nervio mediano lo que va a hacer es venir por la cara lateral y en el tercio medio, al final, en la terminación, la parte final o la unión entre el tercio medio e inferior del húmero, lo que va a hacer es cruzarlo por la cara anterior y ubicarse medial a la arteria, ¿sí? Siguiendo los términos de situación que están acá. Eso lo hace el nervio mediano. Solamente es típico del nervio mediano. Ahora bien, nosotros dijimos que todos los nervios o los ramos del plexo braquial van a tener que pasar en relación al brazo hacia el antebrazo, ¿sí? Entonces, la arteria braquial va a ser el eje del pasaje de esos elementos, ¿sí? Como teníamos la arteria axilar en su momento, ahora lo que vamos a tomar como punto de referencia en principio va a ser la arteria braquial. Entonces, hacia medial de la arteria braquial vamos a tener el nervio cubital. Y fíjense que acá tenemos a lo que sería el cutáneo braquial medial. Y el cutáneo antebraquial medial que viene por acá. Este es el cutáneo antebraquial medial. Entonces, la arteria axilar lo que hace es ir por este espacio que habíamos dicho que era el conducto braquial. Fíjense que está acá el coracobraquial, acá el bíceps braquial y el braquial acá hacia posterior, ¿sí? El conducto braquial lo que tiene es que si yo lo corto lo voy a ver como un triángulo, ¿sí? Hacia posterior lo que voy a tener va a ser más que nada el braquial, más que nada en lo que es el tercio inferior. Hacia lateral voy a tener fascia del brazo y hacia anterior principalmente el bíceps braquial, ¿sí? En el medio va a estar la arteria braquial con el nervio mediano y dependiendo de la altura de la que estemos hablando puede estar o no el nervio cubital. Fíjense cómo va desde superior hacia inferior y cómo va dando diversas ramas a lo largo de su recorrido, ¿sí? La mayoría de las ramas que está dando acá son todas ramas musculares. Acá no vemos muchas ramas profundas, excepto por esta que se está asomando acá, que es la única rama colateral no muscular que se ve en esta imagen, ¿sí? Porque tiene muchas, pero no se llegan a apreciar del todo. Acá se ve la otra. Que esa es la colateral cubital superior. O sea, que si hay una colateral cubital superior es porque hay una colateral cubital inferior. Si no, no le diríamos superior. Entonces, va a estar en el intersticio del músculo, que eso es lo más importante. Yo voy a tener que buscarla en relación fundamentalmente del bíceps hacia medial del bíceps, o en todo caso, si es un bíceps un poco más hipertrófico, rebatir el bíceps y ahí voy a ver la arteria braquial. Entonces, para que se vea un poquito más bonito y entendamos mejor el tema de las ramas. La arteria braquial tiene que irrigar todo lo que es, todos los dos compartimientos del brazo. No son muchos compartimientos, pero en definitiva tiene que abarcar dos territorios distintos, que es lo que sería el compartimento anterior y lo que es el compartimento posterior. Pero además, ustedes piensen que si bien acá se está dividiendo en sus ramas terminales, la realidad es que queda bajo su dominio, digamos así, todo lo que es la articulación del codo porque está acá. Entonces va a dar ramas que también son importantes para esta articulación y que forman un círculo, fíjense que es todo una red de vasos, forman un círculo muy importante para poder mantener bien irrigada a los músculos que van a estar ahí alrededor de la articulación, porque claramente si tengo una articulación tengo que tener músculos que la movilicen, y también a la articulación en sí misma, ¿sí? Entonces tiene muchas ramitas. Ahora bien, vamos a escribir como
una serie de troncos, si se quiere, que son los más grandes o los más importantes. Entonces, vamos por el principio. Más o menos por acá va a venir la inserción del pectoral mayor. Entonces, desde acá para abajo es donde yo empiezo a tener a esta arteria como arteria braquial. Desde ahí para arriba voy a tener a la arteria axilar. De la arteria braquial vamos a tener mínimo 3 ramas que van a estar saliendo. Mínimo digo porque después tenemos las musculares, que en realidad no se las suele denominar como, bueno, esta es la rama de, esta es la rama de, esta. En general no, ¿sí? Hay autores que lo hacen, pero no es lo más frecuente. La única que sí se describe, que Rubier la describe, es la rama deltoidea, que la describe como una rama bastante voluminosa, que se dirige hacia arriba, hacia superior, justamente para ir a irrigar al deltoides, que probablemente la podríamos marcar en realidad como si fuera esa rama que está ahí, pero ahí estaría saliendo de la braquial profunda. Con lo cual nos vamos a quedar básicamente con 3 ramas. Por un lado, esta, que fíjense el trayecto que toma, que habíamos dicho que habían 2 elementos grandes, nobles, que se relacionaban íntimamente con el húmero hacia su cara posterior, dando lugar a la generación de lo que denominamos canal de torsión o surco del nervio radial. Perfecto, esto es eso. Esta es la arteria braquial profunda, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo que hace la braquial, pero en el compartimento posterior, ¿sí? Pensemos que la arteria braquial está ubicada en el compartimento anterior y no tengo ninguna arteria en el compartimento posterior que me dé vascularización. No tengo una rama que salga directamente del axilar y se vaya al compartimento posterior. Con lo cual, ahí tiene que hacer algo la arteria braquial y lo que va a hacer muy inteligentemente es darle una rama bastante grande, que es la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda va a darle ramas a las cabezas del tríceps, va a irrigar todas las estructuras que están ahí a posterior y además va después a dar otras ramas que van a darle final a esta arteria. Todas las arterias tienen un origen, un trayecto y una terminación, ¿sí? No hay ninguna que no cumpla con esta regla. Esa es la primera rama o la más superior, ¿sí? Que sería la braquial profunda. Bajamos un poquito más y nos encontramos con esta, que fíjense que toma un trayecto bien descendente hacia lo que sería la parte más inferior del brazo, alcanzando lo que es el codo. Esta segunda rama, que la da de superior a inferior, va a ser la arteria colateral cubital superior. Colateral cubital superior. Bajamos un poco más y nos va a dar este tronquito, ¿sí? Que este tronquito es de la arteria colateral cubital inferior. ¿Sí? Entonces vamos a tener 1, 2 y 3, que son las ramas más importantes y constantes de la arteria braquial. Fíjense que esta 3 después se va a dividir en una rama anterior y posterior, bueno, bla, ¿sí? Después la vamos a ver ahora cuando veamos ese círculo que corresponde al codo. ¿A qué voy con esto? A que 2 cosas. Es importante no olvidarse que todas estas ramas, o sea, tanto la arteria braquial como la braquial profunda, van a dar ramas para los músculos, porque en definitiva para eso también están, que muchas veces no las nombramos, más que nada asociado a una cuestión de que la rama que va al bíceps se va a llamar rama del bíceps braquial, o sea, no tiene mucha más ciencia y que muchas veces en el preparado no se ven, porque a veces son ramas muy chiquititas, ¿sí? Por un lado eso. Por otro lado, claramente las arterias colaterales también van a dar irrigación a los músculos, claramente a través de ramas mucho más chiquitas de lo que le haría la braquial o la braquial profunda, porque son ramas de calibre más pequeño, ¿sí? Y no nos vamos a poner a nombrar cada una de estas. Sepan que estas ramas tienen digamos, un territorio de vascularización donde se incluyen los músculos, claramente, ¿sí? Porque les tienen que dar funcionalidad. Pero en general no se describen porque son ramas muy pequeñas, a veces algunas son muy variables, entonces también está ese componente. Pero, otro tip, si consideran que les llegan a preguntar, no es algo que se pregunte frecuentemente, más que el territorio de irrigación no creo que les pregunten. Cada rama que va a un músculo toma el nombre de ese músculo. O sea, como les digo, si es una rama que va al bíceps braquial, arteria del bíceps braquial. Si va al córaco braquial, arteria del córaco braquial, y así. Ok, entonces, viendo esta imagen, la idea es poder trabajar un poquito más con los elementos vasculonerviosos en un preparado, como les dije, para hacernos el hábito de diferenciar los elementos a través del ojo más que de la pinza, ¿sí? Entonces, vamos a poner términos de situación: superior, inferior, medial y lateral, ¿sí? Medial, fíjense que acá veo la caja torácica y el cerrato anterior, dorsal ancho, acá veo el subescapular. Acá voy a ver al deltoides
Esto es el coracobraquial. Fíjense que acá lo está atravesando el nervio musculocutáneo. Este es el braquial. Fíjense que yo acá voy a tener arteria axilar que en algún momento tiene que pasar a convertirse en la arteria braquial. Claramente el calibre tampoco es el mismo. Fíjense que yo acá tengo este elemento que, como les decía, viene de arriba para abajo desde la parte lateral y cruza la cara anterior y se ubica hacia medial. Ese es el nervio mediano. No hay mucho para apreciar más en esta foto porque no podemos ver muchas de las ramas, no podemos ver prácticamente ninguna de las ramas de la arteria braquial. Pero fíjense la diferencia entre esto y esto, ¿sí? Esto es arteria y esto es nervio. Esto que está acá es arteria y esto es nervio. Ese es el nervio mediano. ¿Estamos? Y este que está acá es el nervio cubital. Perfecto, entonces vamos con este tema que capaz les suena un poco controversial o un poco complicado de entender cuando se los mencioné recién. Como les dije, la arteria braquial va a tener dentro de su potestad, por decirlo de alguna manera, dentro de su territorio de irrigación, a lo que es la articulación del codo. ¿Por qué? Porque la arteria braquial da sus ramas terminales a esta altura, ¿sí? Y más allá de que da sus ramas terminales, estas también están en íntima relación con la articulación. Con lo cual, entre todas, lo que tienen que hacer es irrigar apropiadamente la articulación y piensen que acá, lo vamos a ver en antebrazo, pero para que lo tengan, hay literalmente un conjunto de músculos que se llaman masa de músculos epicondilios, mediales o laterales. Si yo a algo le pongo el nombre de masa de músculos epicondilios es porque son muchos músculos, ¿sí? Con lo cual, claramente necesitamos tener una buena vascularización de toda esta región, porque son muchos músculos realmente. Ya los vamos a ver y vamos a ver que son como 3, 4 planos. Con músculos, con varios músculos cada uno, son muchos músculos realmente. Con lo cual tiene todo el sentido del mundo que tengamos muchas arterias que aseguren una buena vascularización de este lugar. Ahora bien, nos complica la existencia porque tenemos que estudiar estas arterias. Entonces, vamos a tener arterias de parte de la braquial, o sea, arterias que van a salir directamente de la arteria braquial, arterias que van a salir de la arteria radial, que lo que van a hacer es justamente anastomosarse o combinarse entre ellas, y arterias que van a salir de la cubital. O sea, no es que las ramas de la radial se van a anastomosar con la cubital directamente, sino que las ramas de la arteria braquial se van a anastomosar o con las ramas de la cubital o con las ramas de la arteria radial. Y de esta forma forman una red, ¿sí? Entonces, de la arteria braquial voy a tener todas estas ramas, ¿sí? Las que mencionamos recién. Braquial profunda, colateral cubital superior y colateral cubital inferior. Entonces, esta es la colateral cubital superior y este es el tronquito de la colateral cubital inferior. Esta que viene acá es la braquial profunda. Pueden ver que se va a dividir o más arriba o más abajo, pero siempre se divide en una arteria que se viene más sobre la línea media, que va a ser la arteria colateral medial, y una que se viene más lateral, que ustedes piensen que en el antebrazo vamos a usar mucho esta terminología, que el radio está hacia lateral y el cúbito está hacia medial. Entonces, muchas veces lo que es lateral es radial y lo que es medial es cubital. Lo van a leer y lo van a escuchar mucho. Entonces, esta arteria es la arteria colateral radial. Fíjense que es bien lateral y se asocia al radio. El radio es este. Y este es el cúbito. Entonces, está bien en relación con el radio, con lo cual es lateral, con lo cual arteria cubital radial. Es lo mismo que si dijéramos arteria cubital lateral también, ¿sí? Pero bueno, se llama radial. Cubital, la colateral cubital superior y cubital colateral cubital inferior, vamos a tener que se van a anastomosar directamente con ramas que vienen de la arteria cubital. La colateral cubital inferior se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior, ¿sí? Pero se denomina así, anterior y posterior, no tiene mucha más vuelta que esa. Ahora bien, de la arteria radial va a dar muchas ramas, ¿sí? Porque no es la única función que va a tener vascularizar el codo, pero de las que van a participar en esta anastomosis y que por ahora nos van a interesar, va a ser la recurrente radial. Recurrente, algo que recurre, es algo que se devuelve. Entonces, yo tengo al tronco de la arteria radial, que es este, y al tronco de la arteria cubital, que es este. Entonces, de la arteria radial, fíjense que las dos van para abajo, van hacia distal, van hacia la mano. No se van a devolver porque ya tengo la braquial en el brazo. ¿Para qué necesito otra? Con lo cual, si yo tengo una rama de estas arterias que van hacia inferior,
que se devuelve se denominan recurrentes. Siempre que lean recurrentes hace referencia a esto. Es como que están a contrasentido del vaso que les da origen. Entonces, la recurrente radial se va a anastomosar con la arteria colateral radial. ¿Sí? Después, vamos a tener esta ramita que está acá. Esta ramita, que es rama de la cubital, fíjense, esta que está acá, lo que hace es meterse entre los dos huesos y devolverse, ¿sí? Entonces, se va a llamar recurrente interósea. Y la recurrente interósea se va a anastomosar con la arteria colateral medial, ¿sí? Fíjense que acá no se ve muy bien por la transparencia y a veces no se dibuja, pero a veces, fíjense acá en la imagen esta es la arteria la recurrente interósea y esta es la colateral medial. Y acá se están uniendo las dos, en el medio, ¿sí? Lo que va a pasar es que la colateral medial también se va a anastomosar con la colateral cubital inferior, con la rama posterior, ¿sí? Con la rama posterior. Justamente esto que está pasando acá, que vemos acá en la imagen, ¿sí? Pero tengan en cuenta que es una red, o sea, no es que son arterias que se anastomosan aisladamente y ya queda ahí. No, tienen que formar justamente un plexo alrededor de la articulación. Entonces, habíamos dicho que esta que está marcada con el 3 es la colateral cubital inferior, esta es su rama posterior que está hacia atrás, esta es la colateral medial y fíjense, recibe acá la interósea, esta es la interósea, esta es la colateral cubital medial y a su vez acá se anastomosan con la posterior. La colateral radial también puede dar una rama para anastomosarse con la colateral posterior. Hay veces que se explica así en los libros, hay veces que no está así, pero son diferencias de los autores y es algo que puede variar en realidad, ¿sí? Pero lo pueden describir justamente como que la colateral radial también se va a anastomosar con la, lo voy a poner así, más o menos, colateral cubital inferior con su ramo posterior, ¿sí? Porque la anterior hace cualquier otra cosa. Entonces, nos quedan, vamos a ir tachando las que ya unimos. Estas dos ya están, esta ya está y esta ya está. Entonces nos quedan las recurrentes cubitales y las colaterales cubitales. Fíjense, acá tengo la colateral cubital superior, que es una sola rama porque no se divide, y se va a ir con la colateral, la recurrente cubital posterior. Entonces, arteria colateral cubital superior más recurrente cubital posterior. Fíjense que está pasando por atrás del epicóndilo medial, ¿sí? Y por último, tacho esta, me queda la arteria colateral cubital inferior, la rama anterior que está pasando por adelante del epicóndilo medial, se van a anastomosar con la única que nos queda, que es la recurrente cubital anterior. Y ahí cierro todo el círculo, ¿sí? Como les digo, estas anastomosis entre sí pueden dar ramas para comunicarse entre ellas, ¿sí? Fíjense que en esta imagen, particularmente, lo que es la colateral cubital superior da una ramita que se va a anastomosar con la rama posterior de la colateral cubital inferior. ¿Es siempre así? Puede ser, puede variar, ¿sí? No es a rajatabla que sí o sí tiene que ser acá, ¿sí? Acá también está dibujado lo mismo. Lo importante que va a tener la arteria colateral cubital superior, más que nada, lo que hay que priorizar es la anastomosis con la recurrente cubital posterior. Pero podríamos decir que la rama posterior de la arteria cubital, colateral cubital inferior es como que comunica prácticamente todas las ramas colaterales, ¿sí? Al menos las braquiales. ¿Por qué? Porque tanto la colateral medial como la radial como una ramita de la colateral cubital superior se van a anastomosar con la rama posterior de la colateral cubital inferior. Entonces, básicamente lo que hace es como comunicar todas las colaterales entre sí. ¿Es importante círculo anastomótico del codo? Sí. ¿Es preguntado? Es una muy, muy buena pregunta en realidad. Sí, es una buena pregunta para hacerla más que nada en teórico. En preparados no se suelen ver el círculo anastomótico, pero para teórico es una pregunta que es recontra válida y recontra tomable. ¿Sí? La he visto en varios exámenes. Así que es un tema que está bueno por ahí también para prepararlo para un teórico. No es tan difícil. Por ahí capaz ahora les suena medio chino, pero cuando lo adquieran bien y lo entiendan, ya van a ver que no es tan difícil. Bien, entonces, pasamos con los nervios. Un poco lo que les decía. Nosotros venimos desde el trayecto de todo lo que es la fosa axilar hacia inferior. Con lo cual, voy a encontrar, digamos, la continuación o los elementos que estaban en la fosa axilar.
Por un lado ya describimos la arteria braquial, que es la continuación de la arteria axilar. Ahora bien, los nervios que yo voy a buscar acá, evidentemente, y como no tengo más opciones, tienen que ser ramas terminales del plexo braquial. No tengo más posibilidades, digamos así. Entonces, vamos con los términos de situación de esta imagen, superior e inferior, medial y lateral, por las mismas razones que ya veníamos diciendo hace unos hora y media de video. Acá vamos a tener el deltoides, pectoral menor, este es el dorsal, este es el redondo mayor, perdón, este es el subescapular. Creo que es el redondo mayor, puede ser que me esté confundiendo. No, mentira. Este es el dorsal ancho. Dorsal ancho, este es el redondo mayor y este es el subescapular. Y acá vamos a tener al bíceps braquial, de vuelta, al coracobraquial, al pectoral mayor y acá tenemos, acá atrás, al braquial. Entonces, fíjense cómo están los nervios en relación a la arteria, que esto es lo que les decía recién. Nuestro eje en la axila era la arteria axilar. En este caso vamos a tomar como referencia la arteria braquial. La arteria braquial va a ir por el conducto braquial conjuntamente con el nervio mediano, es el que siempre la va a acompañar. Es como el patobica de la arteria axilar. O sea, el guardaespaldas más que el patobica. Siempre va a estar alrededor o ahí en íntima relación con la arteria braquial. Porque las dos tienen que llegar al mismo lugar, básicamente. ¿Sí? Que es al pliegue del codo, a la fosa del codo y al surco bicipital medial, que es esta parte que está acá. ¿Sí? Fíjense que hasta ahí llegan los dos juntos. O sea, yo tengo la arteria en todo su recorrido y el nervio mediano en todo su recorrido están juntos, ¿sí? Con distintas relaciones. ¿Por qué? Porque en el tercio superior del brazo se va a ubicar hacia lateral, que es esta parte que está acá, y después en el tercio medio la cruza y después se queda hacia medial, ¿sí? Es todo lo que hace, pero nunca se aleja de la arteria. Siempre está ahí al ladito de la arteria en íntima relación, cerquita, cerquita, cerquita. Ahora bien, como dijimos, no es el único elemento nervioso que vamos a tener. Acá podemos ver a lo que es el fascículo lateral, que el fascículo lateral, como habíamos dicho, volviendo al plexo braquial, teníamos un elemento que se iba hacia medial para formar el mediano y otro elemento que era el ramo terminal propiamente dicho del plexo braquial, que era el nervio musculocutáneo. Y fíjense acá cómo está atravesando el coracobraquial. Así que no necesitamos muchas más herramientas que esa para identificar al nervio musculocutáneo. Lo vamos a buscar rebatiendo el bíceps braquial y viéndolo bien apoyado, se lo describe siempre como una pincelada, bien apoyadito en el coracobraquial, en la cara anterior del coracobraquial. Entonces es como un sanguchito, donde yo voy a tener bíceps, va a ser mi pan 1, músculo cutáneo, y por un lado voy a tener coracobraquial, que esto ya lo hablamos en la clase pasada, y el braquial. ¿Sí? Entonces, el sanguchito va a ser, lo voy a buscar, depende de a la altura a la que la busque. Si estoy más cerca o estoy más superior, lo voy a buscar entre el bíceps y el coracobraquial. Si estoy un poco más inferior, lo voy a buscar entre el bíceps y el braquial. Pero las relaciones son siempre esas. Bien, y la particularidad que tiene el músculo cutáneo es que le da la inervación motora a todo el compartimiento anterior del brazo, ¿sí? O sea, braquial, bíceps braquial y coracobraquial, los tres están inervados por el músculo cutáneo. En su terminación, el músculo cutáneo, cuando está llegando al codo, lo que hace es dar ramas que son todas sensitivas. Por eso es músculo cutáneo. Su función muscular la cumple en el brazo, su función cutánea la cumple en el antebrazo. Problema para el video que viene. El tema de la terminación, digo. Entonces, ya tenemos dos. Músculo cutáneo y mediano. Si nosotros nos vamos acá bien arriba, fíjense que acá tengo lo que es el fascículo medial. Del fascículo medial dijimos que teníamos 2, 3 elementos que vamos a tener que buscar. No necesariamente porque sean sí o sí considerados por todos los autores como ramos terminales, porque hay autores que de hecho Rubier no los considera ramos terminales, pero hay algunos autores que sí. Vamos a tener al cubital. Fíjense que está bien medial a la arteria hasta que en un momento le da la chiripiorca y se va hacia posterior. ¿Sí? Fíjense que acá está el tabique intermuscular y esto está claramente posterior al tabique intermuscular. O sea, el tabique intermuscular viene por acá y esto está posterior. ¿Sí? Entonces, se va hacia posterior más o menos en el tercio, en la mitad inferior del tercio medio. O sea, más o menos a esta altura. Fíjense que sigue a la colateral cubital superior, que está acá. Acá nace la colateral cubital superior.
y la colateral cubital superior dijimos que se anastomosaba con la rama posterior o la rama recurrente cubital posterior. Entonces se va hacia atrás y en simultáneo, en paralelo, el nervio cubital también se va hacia el compartimiento posterior. Están las dos juntas, que era la veíamos en el corte en las imágenes de brazo. Entonces, el cubital se mantiene hacia lo que sería medial de la arteria braquial hasta la mitad inferior del tercio medio y de ahí se va hacia posterior atravesando el tabique intermuscular medial, porque está hacia medial, no está hacia lateral. Y el tabique intermuscular medial lo que hace, o se describe que a veces hace, es como hacerle como una pequeña envoltura o vaina para que pase, un huequito y una vainita. Y después vamos a tener a este, que es el cutáneo braquial medial, porque inerva la piel del brazo, de la cara medial del brazo, y el cutáneo antebraquial medial, porque inerva la piel de la cara medial del antebrazo, o sea que va a cumplir sus funciones hacia inferior. Yo lo puedo buscar a lo largo de todo su recorrido del brazo si es que no se diseca. ¿Sí? Es bastante frecuente de verlo en los preparados, de hecho. El que no se suele ver muy seguido es el cutáneo braquial medial, porque al ser un nervio cutáneo sensitivo, suelen ser muy finitos, muy superficiales, entonces cuando se saca todo lo que es la piel y el tejido celular subcutáneo, que es la terminación del nervio, muchas veces se lleva puesto el nervio sin querer, entonces a veces no se ve. No lo podemos encontrar, al menos así como se ve en la imagen. Ahora bien, me faltan dos ramas terminales más, que son todos los dos del fascículo posterior. Bueno, justamente van a estar posteriores a la arteria braquial. El axilar va a tomar poca y ninguna relación con la braquial, más ninguna que poca, porque se iba al espacio axilar lateral, la axila, o sea, no llegaba hasta el origen de la arteria braquial. Y después tenemos el radial, que como dijimos, sigue hacia el compartimiento posterior. Pero en un principio va a tener relación con la cara posterior de la arteria braquial. ¿Sí? Entonces, como les dije, compartimiento anterior, vamos a buscar a estos tres. ¿Sí? Como buscamos recién, que habíamos dicho, músculo cutáneo, mediano y cubital acá. Y como les dije, los ramos que pueden ser considerados o ramos colaterales del plexo braquial o el cutáneo antebraquial medial, algunos autores lo consideran terminal, el cutáneo antebraquial medial y el cutáneo braquial medial. Bien, entonces acá tenemos, para que se vea un poco mejor, la relación que les había dicho del músculo cutáneo atravesando el coracobraquial. Fíjense que acá veo el fascículo y ahí cómo la atraviesa. Y cómo da las ramas para los músculos, ¿no? Acá la que no veo claramente va a ser la rama del bíceps braquial porque está disecado el bíceps, o sea, lo sacaron. Pero fíjense cómo da una rama hacia el braquial, dos ramitas al braquial y faltan las ramas que le tiene que dar al bíceps. Y esta es la rama que después va a darle justamente la terminación como más que nada de lo que es la cara lateral del antebrazo. Terminar como rama cutánea, perdón, que inerva efectivamente la cara lateral del antebrazo. Bien, entonces, yendo a lo que son los preparados anatómicos, que ya lo hemos charlado un montón igualmente a esto. Entonces, acá tengo arteria axilar. Si bajo un poco voy a encontrar lo que es la arteria braquial. Si veo la arteria braquial, la voy a ver en asociación con el nervio mediano. Me voy un poco para arriba, busco al coracobraquial que va a estar acá y acá voy a encontrar al nervio musculocutáneo. ¿Sí? Fíjense cómo sigue por acá y se va hacia lateral. Y hacia medial de lo que es la arteria braquial, voy a borrar esto para que se vea un poco mejor, voy a tener, este es el mediano, este es el fascículo medial, el nervio cubital, que acá ya está perforando el tabique intermuscular y yéndose hacia posterior para poder pasar por la parte posterior del codo, ¿sí? Esta imagen la hemos trabajado un montón ya, ¿sí? Así que espero que se familiaricen un poquito con esta imagen. Acá tenemos una foto que esta imagen también la trabajamos hace un ratito, donde podemos ver acá el coracobraquial. Esta es la cabeza corta del bíceps braquial que está seccionada. Acá tenemos la cabeza corta que está cortada, la mitad que le falta, digamos. La cabeza larga del bíceps braquial. Esto es deltoides. Esto es pectoral menor. Esto es dorsal ancho. Serrato anterior. Subescapular. Y acá vamos a tener el bíceps propiamente dicho y fíjense cómo está el nervio musculocutáneo dándole una ramita al bíceps y acá dando una ramita y la continuación, ¿sí? Para el braquial. ¿Estamos? Y acá podemos ver parte de lo que sería el nervio mediano cuando se ubica medial a la arteria, perdón, cuando se ubica lateral a la arteria braquial
y sabemos que es inferior, la va a cruzar por su cara anterior para ubicarse medial a ella. Bien, ahora, como les dije, en lo que es el compartimento posterior nos queda inervar un músculo muy enorme que es el tríceps braquial. Necesitamos un nervio para el tríceps braquial porque el axilar se va a encargar más que nada de lo que son los nervios más asociados a la articulación del hombro, o sea, al deltoides, a los redondos, sí, más que nada al deltoides, a los redondos y a la articulación en sí misma. Con lo cual nos falta el componente nervioso, digamos, para el tríceps, que sigue siendo un músculo muy grande. Eso lo viene a dar justamente el nervio radial, pasando por el espacio que habíamos dicho que quedaba determinado hacia superior por el redondo mayor, hacia lateral por el húmero y hacia medial e inferior por la cabeza larga del tríceps. Tengan en cuenta que es un espacio triangular, ¿sí? Y hacia inferior. Y por el medio de ese espacio es por donde va a pasar la arteria braquial profunda, que habíamos dicho que era rama de la arteria braquial, y el nervio radial. Fíjense que el nervio radial acá justamente está pasando por lo que habíamos dicho en la clase de músculos de brazo, cabeza lateral del tríceps, cabeza larga del tríceps, y esta que está acá bien muscular, que es la cabeza medial. En el intersticio que dejan las inserciones de la cabeza lateral y de la cabeza medial, va a pasar este paquete. Y fíjense cómo va dando el nervio radial ramitos para inervar las distintas cabezas. Este es un ramo cutáneo, fíjense que es bien superficial. Y que de hecho, parte de lo que es la inervación de la cara lateral y posterior del brazo están dadas por el nervio radial. Piensen que no tengo ningún nervio tan grande que llegue hasta la cara posterior más que el nervio radial, porque el axilar muere ahí, ¿sí? O sea, muere acá en el hombro. Me va a dar la inervación sensitiva, pero del hombro más que nada, ¿sí? Una parte muy pequeña de la porción superior del hombro. Y el nervio radial me va a dar un nervio cutáneo braquial posterior, o posterior, más que posterior, o sea, posterior también, pero también lateral. En cambio, el axilar me va a dar un nervio cutáneo braquial superior. Y el cutáneo braquial medial ya lo tengo determinado desde el plexo braquial. Esa es la inervación sensitiva y igualmente ahora la vamos a ver mejor. Pero bueno, para que vean la relación que hay entre el tríceps y el nervio radial. Y después, fíjense que da ramas sensitivas superficiales que se van directamente al antebrazo, que no se quedan en el brazo, no se limitan al brazo. Y acá, fíjense cómo podemos ver el origen de las colaterales de la arteria braquial profunda, ¿sí? En este caso, muy probablemente se trate de la colateral media, arteria colateral media, porque está acercándose justamente a la línea media del brazo. ¿Y por qué pongo acá que vamos a ver el cubital? Fíjense acá. Esto es el nervio cubital. Yo en la clase de brazo les dije, ¿se acuerdan que cuando ustedes se golpean el codo sienten un dolor que es horrible? Tiene que ver con dos cosas. Por un lado con esto, con el olecranon, que era el punto de inserción del tríceps, de lo que sería la parte tendinosa y fibrosa del tríceps. Y por otro lado por la relación que tiene el nervio cubital con el olecranon y los huesos del codo. Si pasa por un lugar que es se le denomina como un desfiladero óseo, ¿sí? Porque está rodeado de hueso, con lo cual es muy fácil comprimirlo con un golpe si yo me golpeo la articulación. Y eso es justamente lo que pasa cuando nos pegamos en el codo. Hacemos sonar al nervio cubital, o sea, hacemos sonar, le damos un sentido a la capacidad sensitiva del nervio cubital, ¿sí? Porque lo estamos estimulando directamente. Justamente lo que va a hacer es ubicarse en su porción inferior, en el tercio inferior del brazo, en el compartimento posterior y pasar por ese desfiladero óseo. Por eso no es loco pensar que nosotros lo tenemos que buscar en el compartimento posterior del brazo también. Es más fácil buscarlo desde la cara medial, porque él se va a mantener medial, va a seguir siendo medial en todo su recorrido, pero atraviesa el tabique intermuscular y se va hacia el compartimento posterior. Por eso no lo buscamos desde la cara lateral del brazo hacia superior porque no está, ¿sí? Está en la cara medial, el cubital, ¿sí? Acá vemos apenas un poquito, pero si nosotros rebatiésemos la cabeza larga del tríceps braquial, bien pegadito, bien cerquita del tabique intermuscular medial, lo vamos a encontrar el cubital, ¿sí? Con las colaterales cubitales, con la colateral cubital superior. Perfecto, entonces, fíjense acá cómo se ve en el preparado. Claramente nada que ver con lo que vimos recién, ¿sí? Acá vamos a tener a la cabeza larga del tríceps, que está cortada desde acá, fíjense,
Esta es la cabeza medial y acá en la profundidad o un poco más abajo de la cabeza larga se ve la inserción de la cabeza lateral. Entonces, entre la cabeza medial y la cabeza lateral que viene acá, tenemos justamente a la arteria, al nervio y obviamente a una vena braquial profunda, porque siempre están asociadas. Entonces, acá tenemos la arteria, esta es la vena y este va a ser el nervio radial. Fíjense que esta es la vena porque tenemos una acá y otra acá. Son dos venas satélites, generalmente en lo que son los elementos profundos. Acá el nervio cubital, que deberíamos buscarlo más o menos por acá, un poquito más inferior, no lo vamos a ver porque estamos un poquito superior, justamente. Y esto que se asoma por acá, esto va a ser el braquial, que está justamente bien pegado a lo que es el tabique intermuscular lateral. Bien, y por último, como habíamos hablado, de lo que es la inervación sensitiva. Esto de acá no nos importa tanto porque es más que nada el trabajo de axila y está dado más que nada por los nervios cervicales, o sea que ni siquiera tampoco corresponde al plexo braquial. Ahora bien, este territorio que está acá, es territorio del nervio axilar. El nervio axilar lo que hace, como les dije, es dar este nervio cutáneo braquial superior. Fíjense que inerva la parte más superior justamente del brazo, ¿sí? En la parte más arriba, que rodea todo lo que es el hombro y viene en relación a donde estaría el deltoides, que es toda esta parte de acá. Que justamente el nervio axilar, si nosotros vemos las imágenes acá, está bien en relación con el deltoides. Bien en relación con el deltoides y bien superior. Entonces, tiene mucho sentido que sea el nervio axilar el quien se cargue de esto. Este territorio que está en rosita es territorio del nervio radial. La parte posterior del brazo está inervada por el nervio radial sensitivamente, ramos posteriores y ramos laterales. Esto que está acá es el nervio cutáneo braquial medial, esa parte que está como en naranjita. Fíjense que justamente es todo lo que es la cara medial del brazo, ¿sí? Bien medial, bien pegado al torso. Y todo esto que está en lila es el cutáneo antebraquial medial. Fíjense que inerva sensitivamente todo lo que es el antebrazo y un poquito de la parte que queda sin cubrir del brazo. Es muy poco el territorio de inervación del brazo que tiene, digamos, pero la tiene, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Bien, y con respecto a las venas, a ver, de las venas no hay mucho que decir en cuanto a qué. En cuanto a la que más nos van a interesar van a ser la cefálica y la basílica. Como dijimos, la basílica puede o no estar involucrada en la formación de la vena axilar porque depende de cómo sean las anastomosis y también a veces depende de cómo los describen los distintos autores. Lo que sí les quería marcar es, por un lado, esta va a ser siempre la cefálica. ¿Sí? Esto tengamos en cuenta que todo lo de este lado es lateral, todo lo de este lado es medial. ¿Por qué? Porque ve el paquete vascular nervioso del brazo. Ahí, entonces, eso es medial. Tengan en cuenta que era el límite medial, todo lo que es la aponerosis del brazo, la fascia braquial anterior. Esto es posterior, porque fíjense que veo los tres cuerpos musculares o las tres cabezas del tríceps, y este es anterior porque veo bíceps y braquial. Tengan en cuenta que dependiendo del corte que yo veía, era si me encontraba con braquial o con coracobraquial. Cefálica. Bien, entonces, cefálica es esta, la basílica es esta. Fíjense que está un poco más cerca de lo que es el paquete vascular nervioso del brazo, con lo cual tiene sentido. Es muy superficial hasta el tercio medio del brazo, de ahí se vuelve profunda. Y fíjense que tenemos la arteria axilar, la arteria braquial, que es esta, y dos venas satélites, ¿sí? Es lo más común, que hayan dos venas satélites. Estas dos venas satélites se anastomosan entre sí y se anastomosan con la basílica y ahí dan la axilar, según algunos autores. Según otros autores, se anastomosan estas dos, nace la axilar y en esa desemboca la basílica. Depende, las dos opciones son correctas. Y después tenemos las venas satélites de lo que son justamente las ramas profundas, ¿sí? Que en este caso estaríamos hablando de arterias colaterales o las ramas colaterales dadas por la braquial profunda, que esta va a ser la arteria colateral radial y la colateral medial de la braquial profunda. De este lado vamos a tener acá el nervio cubital y esta va a ser la colateral cubital superior con sus venas satélites. ¿Sí? Acá todavía no tenemos a la colateral cubital inferior. Tenemos que estar un poco más abajo en el corte para verla. Y acá en el medio, entre el bíceps braquial y el braquial, vamos a tener al nervio músculo cutáneo efectivamente. Entonces, volvemos a lo mismo. Bíceps braquial, braquial, tabique intermuscular lateral, tabique intermuscular medial,
cabeza medial del tríceps, cabeza larga y cabeza lateral del tríceps braquial. Un poco lo mismo que habíamos trabajado la clase pasada, pero para que se entienda también el componente vascular y la relación que va a tener con él. Y el único nervio que nos falta acá es este, que es el radial, ¿sí? Este ya justamente es el nervio radial. Bien, y para que quede un poco claro esto que les decía de la vena cefálica y de la vena basílica. Ya habíamos hablado de la vena cefálica con respecto a esta parte de acá, que es el surco deltopectoral, que se va a conformar justamente por el intersticio formado por el deltoides y el pectoral mayor. Eso pasa por ese surco deltopectoral. Cuando llega más o menos al final del surco deltopectoral, atraviesa lo que es la fascia clavipectoral y de ahí desemboca en la arteria axilar. Fíjense que viene bien superficial desde el antebrazo, pero en el antebrazo las ramas que dan origen a estas venas tienen otros nombres, que después las vamos a ver en el antebrazo en lo que es drenaje venoso superficial. De este lado voy a tener la basílica. La basílica siempre va a estar más cerca de lo que es la línea media, ¿sí? Volvemos a poner los términos de situación, que son los mismos. La cefálica es más lateral, la basílica es mucho más medial. Y fíjense que acá atraviesa lo que sería la aponeurosis, la fascia braquial anterior, y se mete en la profundidad para ir a formar parte o estar cerquita del paquete vasculonervioso del brazo, que, como les digo, puede o no formar parte del origen de la vena axilar. Y fíjense qué bien se ven acá los ramitos superficiales. Este es el ramo, cutáneo braquial superior del axilar, cutáneo braquial medial. Acá tenemos ramitos del cutáneo antebraquial medial que está inervando acá. Fíjense cómo sigue para abajo. Y estos son los ramitos del nervio radial que están inervando justamente con ramos cutáneos laterales o braquiales laterales, la cara lateral del brazo. Muy bien, esto es todo lo que es la parte de básculo nervioso. Como les digo, para mí es la parte más entretenida porque es la parte más dinámica. Y es lo que más que nada me ayuda a entender también cómo está asociada la función con la ubicación de los elementos. No desesperen si quizás les cuesta un poco el acuñar todos los conceptos o hacerse una idea capaz más grande o más global de esto, porque a veces cuesta un montón. Mi tip es vayan paso por paso y busquen ustedes un orden para entender los elementos que les sirva. Yo les dividí de una forma que a mí me parece capaz más didáctica y más útil. Por un lado, como les digo, siempre en lo que es arteria, origen, trayecto, terminación y relaciones. Y bueno, las ramas. A grandes rasgos siempre el origen y la terminación a veces es muy útil que sea lo primero que pensamos para ubicarnos en dónde va a estar dispuesto este elemento en cuestión. Después les dividí justamente qué elementos vamos a encontrar en el compartimiento anterior y en el compartimiento posterior para que les sirva para cuando ustedes también vayan a la clase y estén con el preparado, o bien cuando en el examen les toque estar con el preparado, que ustedes puedan rápidamente sacar esa asociación y buscar según lo que tienen que encontrar. Y con respecto a las venas, como les digo, no es volverse locos, es saber quizás los elementos más importantes del drenaje venoso, que en el caso del brazo son estos que mencionamos, ¿sí? No hay mucho más. Antebrazo sí se complejiza un poco más el tema del drenaje venoso, pero igualmente tampoco es una cosa tan difícil de entenderla. Tengan en cuenta siempre que con las venas funcionamos al revés que con las arterias. Las analizamos desde la periferia hacia el centro, o sea, de abajo hacia arriba. Pero bueno, básicamente esto es lo que tenemos para hablar de lo que son las vías de conducción del brazo. Cualquier duda ya saben dónde encontrarme. No se queden con las dudas, por favor se los pido. Traten de consultarlas lo más rápido que puedan. Y nos vemos en la próxima clase.